muchas gracias a todos y todas pues, también por este espacio, por pensar desde estas lógicas de innovación pública y transformación. Y lo que quería, pues, desde la Universidad del Rosario, lo que queríamos compartirles, pues Lina, es unos elementos de cierre. Yo no sé si me puedes sí, dar ya, como justamente permiso de le iba a decir a compartir. Lida si nos ayuda colocándote de coanfitriona para, listo, ahí está ya. Entonces, bueno, creo que ya, ya estoy viendo personas y ya las estoy pudiendo admitir. Entonces, bueno, mm, me regalan un minutico. Ya, yo creo que ya puedo compartir. Ya, ahora sí, perfecto. Entonces, pues estamos haciendo la conclusión de esta experiencia pues, que se generó en el espacio de Bogotá. Pues queríamos entregarles más allá como de herramientas externas, algunas herramientas que ayudaran pues a reflexionar sobre este proceso de innovación pública también desde las personas. En este espacio nos dimos cuenta pues que muchas veces pensamos la innovación hacia afuera, ¿no? Hacia el ciudadano, hacia el usuario de estos servicios públicos en los que estamos inmersos e inmersas, pero que el gran reto a veces es pensar esa innovación como desde esa experiencia humana, pues que trasciende también esos espacios y esas interacciones. Entonces, acá quería compartirles para iniciar esta relevancia de una palabra que quiero dejarles que se llama Hirameki, y es entender que van a existir muchísimas herramientas. De hecho, hay un trabajo muy juicioso que hizo el equipo de innovación pública de DNP en unos ejercicios de intentar mapear el ecosistema de innovación pública del país, y tienen cajas de herramientas completas pues para poder implementar estos procesos de innovación. Entonces ya existen una cantidad de herramientas que están identificadas. Lo que yo quiero decirles acá es que seguramente si ustedes escriben herramientas de innovación para la innovación pública, van a tener una cantidad infinita de información, pero yo creo que el gran reto de los innovadores e innovadoras es poder filtrar con esa capacidad creativa y con esa capacidad curiosa cuáles son los propios recursos creativos y cómo estos recursos creativos funcionan de acuerdo pues a los contextos donde estamos inmersos e inmersas, ¿no? Que van a ser muy particulares, que van a tener unos retos muy puntuales. Entonces, buscar esa medicina o ese propio recurso para el momento específico y hacer ese match o hacer esa forma perfecta de encaje, pues va a ser un reto que vamos a tener como innovadores públicos. Entonces, en este ejercicio, a ver, yo sí logro que podamos hacerlo en conjunto. Eh, Voy a compartirles y me gustaría que hiciéramos el ejercicio. Es bien interesante. De hecho, algunos autores decían que la creatividad surge de poder ver lo que otros no ven y ver oportunidades donde otros pues solamente ven manchas o información no estructurada. Entonces voy a intentar compartirles. Y déjenme un minuto para poderles compartir, para ver si podemos hacer el ejercicio en este Jamboard. Un momento. A ver. Entonces, a ver si les puedo compartir el enlace. Aquí les voy a copiar en el chat un enlace eh, para ver si podemos ingresar.
Igual, bueno, pues la idea es como explicarles un poquito la lógica del ejercicio y que quizá también lo pueden replicar con sus equipos de trabajo. Les compartí este Jamboard y en este Jamboard es como una herramienta compartida, pero pues lo que quiero mostrarles, más allá como de la aplicación, es que, ay, no sé si estoy compartiendo la pantalla, pero lo que les quería mostrar es esta lógica detrás de esta palabra de Hirameki o búsqueda de destellos de inspiración o de inspiración creativa. De hecho, hay libros enteros acerca de estos ejercicios, pero me gusta la analogía porque yo creo que la innovación pública está muy conectada con esto, ¿no? Es como manchas abstractas, problemas muy complejos, donde interactúan diferentes partes de las instituciones, donde interactúan diferentes actores también, y darle forma a esos problemas e intentar hacer pues que estos problemas pues empiecen a tener sentido es un reto. Entonces lo que propone esta lógica de Hirameki pues es como intentar conectar puntos o intentar usar esa capacidad creativa para ver más allá de una mancha y eso implica pues entrenar ese ejercicio de ver, ¿no? De ver más allá y esto es una actividad cotidiana. Entonces, si ustedes ven acá, pues algunas personas empiezan a darle forma a las manchas, empiezan a juntarlas y empiezan pues a hacer como estas propuestas. Entonces yo acá lo que quería era como en el lado izquierdo de la pantalla, ustedes pueden tomar diferentes pinceles o diferentes como bolígrafos y Hola, demás, Katy. y lo pueden editar. Dime, Bien, bien, alguna, ¿y tú? hola, Jonathan, Ay, regálame. Ya, pensé que estabas aquí participando. Yo yo dije, también. sé que tenías alguna pregunta, dije, ok, perfecto. Pero bueno, entonces aquí los quería retar a ver qué ven ustedes, qué logran ver más allá de lo que está. Y este era como el primer ejercicio, ¿no? Creo que la innovación pública implica ver más allá y podernos conectar con esta entrenamiento de esa capacidad creativa, esta capacidad de darle forma a la complejidad. Entonces, este era como el primer mensaje. Ahí veo que hay algunas personas que ya están conectadas. Entonces, el ejercicio pues consistía en intentar darle forma, en retar esa capacidad creativa y esta palabra significa buscar como esas lógicas de inspiración, esa curiosidad a veces en esos lugares que solamente parecen manchas, donde las problemáticas son tan complejas como las que ustedes describían aquí en Bogotá cuando nos compartían el día a día de su actividad. Entonces a veces es esta complejidad y ante esta complejidad pues darle forma e intentar ver más allá pues es como uno de los primeros retos. Entonces pues Yo no, ahí les dejo esta tarea, si no lo pueden editar, que aquí la forma de editarlo pues es en la izquierda, tomar el lápiz y poder empezar a rayar o a darle forma a estas yo no imágenes sé como si, algunos lo han hecho. Lice, yo no sé si es que nosotros, o bueno, en mi caso, estoy tan cosquillado con los temas de los mapas de Colombia, de los departamentos, que ya estoy viendo como varios así como identificados, entonces voy a comenzar a trabajarlos ahí, porque por aquí veo como Wow, una silueta de Boyacá, por aquí veo uno como el de Mar, no sé, sí, eso no me había ocurrido nunca, pero es bien interesante lo que dices y gracias por compartir, porque yo creo que entender también que vemos la realidad a través de nuestro propio filtro, ¿no? A través de nuestros propios intereses, a través de los propios temas que empiezan a ser relevantes es muy importante, ¿cierto? Ese reconocimiento que vemos la realidad desde unas gafas que a veces están empañadas, pues también es relevante, ¿no? Alguien decía, no es como si te partes un pie y estás en muletas, empiezas a ver más personas en muletas todo el tiempo. Entonces, las narrativas que tenemos también son las narrativas que vamos a poder visibilizar o que las que vamos a poder, con las que nos vamos a poder conectar. Por eso la importancia de cuáles son las historias que nos estamos contando, qué es lo que estamos pensando de forma innovadora y qué es lo que estamos pensando de una forma también, pues no tan innovadora, sino quizá más crítica o desde esas narrativas de, no sé, no hay nada que hacer, ¿no? Porque si desde ahí lo pensamos, pues solamente lo que vamos a ver va a estar alineado con eso mismo que nos estamos diciendo. Entonces, bien interesante, ¿no? Seguramente has estado trabajando en un montón de territorios y por eso lo que estás viendo ahí son los diferentes territorios de Colombia y demás. Y también hay otra tendencia
que la estoy viendo ahí en algunos que están completando las figuras, y es una tendencia como a este sesgo de grupo, ¿no? Entonces, si la mayoría del grupo está pintando animalitos, ¿no? Entonces ya alguien pintó un patico, alguien pintó un gatico, alguien, entonces el otro pintó la mamá y el hijo, pollito, entonces empezamos a generar categorías de ideas muy similares, y este es el gran reto de la innovación, ¿no? Tener equipos de trabajo donde podamos aceptar esas voces divergentes, donde en ese equipo alguien se atreva a decir, no, yo ya no quiero pintar gatos, sino ¿por qué no abordamos este problema mejor desde esta otra perspectiva, desde este otro ángulo, o desde estas otras inspiraciones análogas a los problemas que estamos enfrentando? Entonces, pues yo creo que este es como, siempre me gusta como mensajes ancla del espacio, y en este caso pues el mensaje que quería dejarles con estos que se llaman Giramekis. De hecho, ahí les dejo de tarea, hay libros enteros de entrenar la capacidad de ver más allá de una mancha, ¿no? Y es un gran reto, y yo creo que la capacidad creativa, que es el insumo de la innovación, es algo que se entrena todos los días, así como entrenamos los músculos, así mismo entrenamos esa capacidad. Entonces, pues si no tenemos manchas, sencillamente dejamos correr las acuarelas y las vamos haciendo, y luego logramos darle sentido. Creo que es como un recordatorio de esa capacidad de ver más allá. Y ustedes como innovadores públicos seguramente en el día a día ven muchas manchas, muchos problemas, y lograr abstraer de esos problemas oportunidades de innovación es un reto pues que seguro tienen, pero pues si están acá en este espacio es porque están pensando más allá de la mancha, más allá del problema, y me parece muy interesante pues que estén acá buscando esas otras formas. Pero Entonces, pues, yo tengo que reconocer algo, y efectivamente, claro, la gran mayoría está siguiendo como el patrón a ser como animalitos, porque aquí yo estoy encantado, yo no sé si que están haciendo que, si es un pescadito aquí, mire, si es un pescadito el otro que están trabajando, pero, pero de verdad, qué creatividad. O sea, yo creo que hago muy alusión al tema, y es que como estamos justamente en estas últimas semanas hemos estado trabajando en todo lo que ha sido la planeación de nuestra escuela de gobernante. Yo aquí lo que identifiqué fueron 4 croquis de 4 departamentos así plenos enseguida. Por aquí tengo Antioquia, que lo estaba subrayando, por aquí va Boyacá, va Cundinamarca. Entonces creo que como digamos como el subconsciente de uno lo lleva precisamente como a esa línea, pero está muy interesante todo esto, no, Lisette. gracias, Brainer, gracias por compartir. Igual acá también existen como algunos test y demás. De hecho, Torrance, que es un muy buen estudioso de la creatividad, dice que todos somos creativos, pero de formas distintas. Y acá lo podemos ver también. Y bueno, quería ahí como profundizar en este ejercicio. A veces decimos como no, no tenemos esa capacidad creativa, pero somos creativos de diferentes maneras. Algunos somos más fluidos, entonces generamos muchas ideas, y son los que, no sé, literal ven una mancha y le ponen una carita feliz y otra y otra, y lo que hacen es resolver el problema, muchas ideas, no necesariamente muy elaboradas o muy distintas. Hay algunas personas que son más originales, es decir, se atreven como a hackear la tarea. Entonces aquí está este ejemplo del que usó la mancha para mostrar un gatito mirando al revés, ¿no? Entonces es como transformar el sistema desde esa forma original. Y hay otras personas que trabajan más en la elaboración. Entonces es el creativo, la creativa que está haciendo creo que es como una ave, pero también un animal marino, pero creo que ya es un ave. Entonces mira la cantidad de detalles que tiene, ¿no? Tiene un color diferente en el pico, tiene las alas de un color. Entonces esta persona se acerca más a una capacidad de elaboración, ¿no? Entonces puede que sea una sola idea, pero muy bien elaborada. Entonces, acá también mi mensaje es poder identificar esas capacidades creativas dentro de sus equipos de trabajo, reconocer que somos diferentes, pero que todos tenemos un aporte también. O sea, no hay nadie que no sea creativo, ¿no? O sea, somos creativos de formas distintas. Entonces, algunos, muchas ideas muy fluidos en resolver la tarea, otros mucho más elaborados, ¿no? Que son estos informes más detallados, más meticulosos, ¿no? Como aquí, como el ave tan bella que dibujaron, o hay algunos que son originales, ¿no? Que se atreven como a hackear el sistema, a darle la vuelta, y ahí la mejor representación es esta, Yo, de ese gatito, ¿no? yo Es no sé, como... yo no sé quién hizo, por ejemplo, como esto que sé, como un vikingo. O sea, a mí se me ocurría Sí, de pronto ser un pulpo, una cosa, pero un vikingo ahí, este amarillito que está aquí, ni se me pasó. sí, eso está bien. Entonces,
Bueno, ahí nos están saludando. Dice, hola, gracias también por hacer el ejercicio y de verdad, ojalá puedan hacer muchas manchas y empezar a darles forma a estos ejercicios pues de innovación, a reconocer la creatividad pues que reside en esos equipos de trabajo que ustedes lideran y pues a entender que somos, tenemos pues ese talento para usar esa capacidad creativa con un propósito innovador y como yo les decía, el gran reto pues es encontrar esos propios recursos creativos dentro del proceso. Y esto lo queríamos conectar con esa capacidad también de... Dime, Breiner. No, está haciendo una captura acá. Ah, ok. Igual esta presentación yo se las compartí, pero pues yo igual te la vuelvo a enviar para que la compartas con el equipo en caso que no la tengan. En este caso queríamos cerrar pues con este tema de podemos tener muy claro cuál es nuestro propósito de innovación, pero ese propósito debe ser también un propósito compartido dentro de los equipos y esto implica pues un reto y es generar esas conexiones humanas. Al final las personas no se conectan con lo que nosotros hacemos, sino con esas razones profundas del por qué lo hacemos. En el ejercicio que desarrollamos acá en Bogotá, fue muy interesante ver esas razones que les motivaban a cada uno y cada una de ustedes a hacer ese trabajo. Y yo creo que esto va como más allá de este ejercicio. De hecho, dicen que así se comporta el cerebro, que nosotros tomamos decisiones esperen que estoy intentando subrayar, nosotros tomamos decisiones en diferentes fases, ¿no? Desde afuera, pues muchas veces nosotros empezamos con el qué hacemos, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que nosotros resolvemos dentro de estas comisarías de familia, dentro de esta institucionalidad? ¿Qué es lo que hacemos? Y eso pues está claro, ¿no? Además está arreglado, institucionalmente está clara cuál es esa función y esa misionalidad, pero a veces el gran reto, esperen que no sé por qué no me dejan compartir, el gran reto no es solamente que nos conectemos con esa primera lógica del qué es lo que hacemos, que es esta lógica amarilla, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? A veces vamos un poquito más allá y decimos cómo lo hacemos. De hecho, nos comentaron muchos de los comisarios y de sus equipos, pues cuáles son los procesos internos que desarrollan para esta prestación de servicios, que además es compleja porque implica una toma de decisiones y demás. Entonces, ese es el cómo, ¿no? Cómo lo están haciendo, cómo desarrollan su proceso y demás. Pero, y fue lo que intentamos trabajar en el taller, el gran reto es de pronto ir más allá y poder comunicar también a sus ciudadanos, inclusive inclusive a nuestros mismos equipos de trabajo, el por qué estamos haciendo eso que estamos haciendo. Y esto a veces lo omitimos, ¿no? Es como algo que olvidamos y es la razón, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, y dicen que así se comporta el mismo cerebro, no solamente desde el qué, desde el cómo, sino desde el por qué, desde cuál es el propósito superior que estamos nosotros solucionando o ayudando pues a resolver desde nuestra actuación. Entonces, pues así funciona también con esa lógica de tres círculos, la forma en la que tomamos decisiones y la forma en la que nos conectamos con otros. Entonces, mi invitación acá es volver a recordar ese por qué, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo esto que estamos haciendo dentro de nuestros procesos, dentro del servicio público que estamos prestando y poder también comunicarlo, no solo tenerlo claro, sino yo cómo lo comunico y cómo empiezo a ver cuál es la razón que tiene la psicóloga de estar trabajando en este proceso, cuál es la razón del comisario como líder del equipo, cuál es la razón de las personas que acompañan este proceso desde lo legal, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué estamos haciendo esto que estamos haciendo? Y que esa capacidad de contar estas narrativas también ayudan a los ciudadanos a entender qué es lo que hay más allá. Ustedes nos compartían todo el tema emocional de las historias que escuchan día a día para las decisiones tan complejas que tienen que tomar en su quehacer. Y creo que es muy importante volver a recordar esto, ¿no? El ejercicio que hicimos de propósito, de por qué lo estamos haciendo, qué significa también a nivel personal en lo que trabajamos y entender ese para qué, por qué, para quién lo estamos haciendo, por qué lo que estamos haciendo genera valor para otros e inclusive qué es lo que nos diferencia, ¿no? Algunos nos compartían, somos la única entidad dentro de todo el territorio
que aborda este problema. Muchas veces incluso resuelven lo que otras instituciones deberían estar solucionando, ¿cierto? Y entonces son la única institución dentro de la región o dentro del territorio, y poder entender esa relevancia que tienen para las comunidades a las que sirve, no solamente pues alimenta ese propósito personal, sino también ese propósito de los equipos. A veces vamos muy rápido haciendo cosas y se nos olvida reconocer ese impacto que de seguro estamos teniendo en las personas que día a día pues se acercan a estos procesos de atención que ustedes generan. Acá lo que les habíamos compartido con el profesor David en su momento era poder pensar no solo desde la perspectiva personal y de los equipos, sino también desde la perspectiva de ustedes como comisarías, como institución, pues cuál era esa propuesta de valor, ¿no? ¿Qué es lo que, porque la innovación surge también de pensar qué es lo que estoy haciendo, cómo podría mejorarlo y en qué dimensiones también podría hacer esa mejora y esa transformación del proceso? Entonces, habíamos dejado como este marco de referencia para que pensáramos más profundo, pero más allá de entrar a mirar cada uno de estos elementos, es solo decir pues que esto nos ayuda como a repensar el servicio, a repensar la forma en la que estamos prestándolo y a repensar también a los ciudadanos que son usuarios de estos servicios públicos que estamos prestando. Entonces, acá es solo recordar pues que pensando desde el usuario y desde ese encaje perfecto con el servicio que tenemos, pues podemos identificar oportunidades de innovación y poder entender cuál es esa propuesta de valor diferenciada que tenemos, ¿no? ¿Qué es eso que estamos entregando como valioso para estas comunidades a las que servimos? Y que al final, pues esta propuesta de valor podría resumirse en una frase, y es una frase que ojalá en los equipos podamos tener claras, ¿no? Porque muchas veces, no sé, nos levantamos todos los días, vamos a trabajar, trabajamos la jornada, luego volvemos y así día a día, y es como, bueno, ¿por qué tomarse ese tiempo que ustedes se tomaron de ir hasta Bogotá, volver con sus equipos y reflexionar? Es un tiempo muy valioso, no solo para salir de esa cotidianidad que a veces consume, sino también para hacernos esa pregunta profunda, ¿no? O sea, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Para quién? ¿No? ¿A quién estoy sirviendo? ¿Cuál es el impacto de mi labor? ¿Cuál es el impacto de escuchar durante horas estas familias con esta cantidad de problemas? ¿Cuál es el impacto de mi decisión sobre estas familias, ¿no? Y cómo yo estoy construyendo país y sociedad con lo que hago. Y yo creo que a veces en esa rapidez del día a día se nos olvida esto, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Para quién? Y este fue el ejercicio que nosotros queríamos, pues que ustedes pudiesen pensarse, primero de forma individual, pero segundo también pues como equipos de trabajo, ¿no? Porque debe existir esa alineación en el propósito, pues para que la institución pues marche hacia este propósito común de innovación y de transformación. Entonces, ¿cuáles son esos servicios que estamos prestando? ¿A quién estamos ayudando o contribuyendo? ¿Cuál es ese segmento de la población, esa comunidad? ¿Qué es lo que esa comunidad quiere? ¿Cuáles son las frustraciones en las que les estamos ayudando, ¿no? Y finalmente, ¿qué es lo que estamos haciendo, pues que hace que su vida sea más fácil? Y pues es la estructura de la propuesta de valor que nosotros les compartíamos para que ustedes hicieran como este ejercicio de reflexión en los equipos de trabajo. Yo no sé si hasta acá tienen alguna pregunta antes de, pues como de pasar a la parte donde queríamos darles como algunas ideas junto con el profesor David de dónde podríamos aplicar esa innovación, en qué dimensiones y cómo lo están haciendo otras instituciones públicas a manera de inspiración también sobre este ejercicio y sobre estos procesos. Lisset, yo más que pregunta, digamos que ahora que ya veo con mucha más calma ahora este lienzo de propuesta de valor, digamos que tuve como un flash así como recuerdo cuando por allá en época de estudiante trabajamos mucho los temas del mentefacto y digamos que algo, digamos como un abstract muy similar a este lienzo, justamente porque uno comienza a trabajar como cuáles son las excluidas, digamos que los temas de propuesta de valor que incluye esta idea, y creo que este lienzo, una versión mucho más mejorada, pero tú que eres el experto en el tema, pues me lo probarás. Precisamente es como esa misma, casi como esa integración, solo que al final, digamos que voy a generar como su nombre lo dice, lienzo, esa propuesta final que va a generar ese valor agregado de pronto a esa idea, iniciativa que cada uno de nosotros puede estar desarrollando. Y creo que
comprendo aún mejor todo el ejercicio precisamente que desde las comisarías de familia, pues los comisarios están acá, la trabajadora social, la psicóloga, pueden realizar en pro de seguir mejorando esas condiciones a los servicios que ellos están prestando. Sí, el comentario que usted hace, Breiner, buenos días a todos, es importante, em, porque seguramente si ustedes han pasado por cursos que están relacionados con esto de propuesta de valor, Ujú. eh, dependiendo de si estudiaron propiamente hace muchos años o vieron un curso, siempre aparece como el canvas de propuesta de valor, ¿no? Y esta es una evolución de ese canvas y si se da cuenta en la parte superior precisamente está como este cuadrito que se despliegan las dos cosas. Es porque esta es una segunda versión donde precisamente los autores se dieron cuenta después de ver todos los resultados que se habían obtenido con diferentes ejercicios en la vida real, que una de las dificultades grandes que tenía, o sea, que mucha gente, que la gente formulaba ese canvas con todas esas casillas que tenía y en estas dos partes era quizás donde habían a veces dificultades, ¿no? Entonces lo que hace en esta segunda versión es, venga, desagreguémoslo, saquemos estos dos que antes en el Canvas general son solamente cuadros y dividámoslo por secciones. Y entonces cada uno queda dividido con sus secciones y entonces como veíamos como alcanzamos a hacerlo rápidamente en la sesión que tuvimos presencial, pues empieza a ser interesante porque a veces uno tiene un montón de ideas y supuestos que o no están comprobados o quizás son erróneos o quizás son más importantes de lo que uno cree. Entonces, ese tipo de cosas empiezan a ser importantes cuando uno ya tiene el segmento del mercado. Entonces, por ejemplo, ese que muestra Lisette, este es generalmente el que le muestran a uno, ¿no? Y ese es en el que trabaja mucha gente y entonces, fíjese, tiene un montón de preguntas ahí y uno pues llena cada casillita. Aquí lo que hicieron fue separar esas dos casillitas y dividirlas en estas partes de nuevo para asegurarse de que uno identifica bien quiénes son esos usuarios y cuál es la propuesta de valor. Entonces, algunos de ustedes, por ejemplo, con las innovaciones que nos comentaban que habían hecho o incluso con las ideas que tenían, decían, el problema no está necesariamente en el servicio, sino en los tiempos. O el problema a veces es que no hay un servicio efectivamente o está el servicio equivocado. Entonces, todo ese tipo de cosas son importantes desde el punto de vista de, si bien la propuesta de valor uno más o menos la tiene clara porque eso es lo que le están pidiendo a uno como servidor público. Entonces, si usted está en la comisaría de familia, estas son sus responsabilidades. Ya depende de uno ver cuál es esa población, cómo vamos a abordar esas necesidades, cuál es en últimas la propuesta de valor, que no es solamente ofrecer el servicio. Y ahí es como la clave quizás en la prestación de servicios en el sector público, que sí, pues a uno le dicen qué debe hacer, cuál es el servicio que debe ofertar, pero la manera en últimas como uno le termina llegando a la población, a los usuarios y les resuelve sus necesidades de verdad, pasa por esta identificación de quiénes son y qué necesitan de verdad, verdad, más allá de estos servicios que ofrece la comisaría de familia. Gracias, David. Sí, no, todo tiene unas mejoras y unas actualizaciones ya hace ratico que vi por lo menos este tema, pero sí. No sé si por acá que vi que inició su cámara el comisario de Caucasia tiene algún comentario. Ah, no, ok, todo bien. Listo, perfecto. Igual tranquilo, que muy juiciosamente a los que participaron le vamos a compartir las memorias. A los que participaron hoy. Gracias, gracias. Bueno, sí, sí, como decía el profesor David, este ha sido como una versión mejorada, o bueno, más bien más profunda. De hecho, yo les decía que ahí, creo que lo tengo aquí incluso, que para que pudiésemos ir más profundo está un libro completo sobre propuesta de valor, o sea, sobre cómo pensar lo que estamos haciendo, e incluso los mismos autores tienen un libro muy interesante que se llama Business Model U, y es aplicar todas estas teorías de innovación que usualmente están pues para las organizaciones y para las instituciones a un nivel personal, ¿no? Y es como también como ser humano, como persona, yo tengo una propuesta de valor diferenciada, estoy generando algo para una comunidad, para una sociedad, y es bien interesante esto. Aquí nosotros no pretendemos resumir estos libros en esta sesión, ni en la sesión pasada, pero lo que queríamos era pues como conocer
pues que existen herramientas que nos ayudan a repensar y a volver a hacer énfasis como en estos temas que a veces pues como en el día a día y como decía David, en la cotidianidad y en el informe de gestión y demás, pues como que se nos pasan y que son relevantes, ¿no? Entonces, con el propósito también de nutrir esas formas de materializar esta innovación y de pues, nutrir esa propuesta de valor, lo que queríamos era como puntualizar algunas formas en las que se puede generar esa innovación y pues que estos conceptos también ustedes pudiesen llevarlos a la práctica dentro de los escenarios donde están, pero que también haga parte como de esa narrativa, porque a veces la palabra innovación, no sé, es algo que todo el mundo dice, muy pocos entendemos a veces y se usa tanto que se pierde como su valor y su sentido, ¿no? Entonces es como, no sé, hagamos una fiesta innovadora, hagamos una presentación innovadora, o sea, como que todo es innovación, pero de fondo, pues cuando vamos como al detalle, no necesariamente. Entonces lo que queremos acá es como algunos conceptos que queremos también que ustedes como innovadores públicos lleven a su narrativa y lleven a su práctica y pues que sepamos que la innovación pues se puede dar de muchas formas, que existe de diferentes tipos y que esa forma de materializarla también en las instituciones públicas se está dando de una manera distinta. Entonces, no sé, profe David, si quieres ahí te doy la palabra. Creo que nos toca activar el micrófono para poder escuchar. No me está sirviendo el botón del... Gracias. Sí, en general lo que tenemos son como 5 formas generales de distinguir entre las diferentes formas de innovación y estas les vamos a presentar una terminología y más allá de la o de saber qué es este término y no el otro, es reconocer que en estas diferentes clasificaciones la implicación que hay detrás son los recursos que requiere, ¿no? Entonces, qué significa o qué requiere hacer este tipo de innovación, cuáles son las actividades que necesito realizar para estos tipos de innovaciones, más allá de la terminología específica. Entonces, en el primer caso, en la distinción de acuerdo al grado de novedad, esta es una de las distinciones más famosas que hay en los estudios sobre innovación y es una distinción entre innovación incremental e innovación radical. Si quieres pasar, Lice. Entonces, piensen en este ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, en el cambio que tuvimos desde el radio a la televisión, hay un impacto social importante. Hay sin duda, las prácticas que tenemos cuando escuchamos radio a cuando vemos televisión son diferentes. Este tipo de innovaciones se diferencian de aquellas innovaciones en las que vemos, por ejemplo, en la parte inferior, donde ustedes progresivamente van modificando un vehículo. Entonces, donde pueden ponerle un motor más potente, cambiar los componentes para hacerlo más liviano, más pesado, más rápido, más aerodinámico, este tipo de cosas. ¿Qué es importante en este caso? Fíjense que cuando ustedes piensan en el cambio del radio a la televisión, sí, ambos son medios de comunicación, a través de ambos recibimos información en general del entorno, pero desde el punto de vista de lo que requieren, claramente el paso del radio al televisor es mucho más demandante que el cambio entre las diferentes versiones de automóvil, sobre todo cuando ustedes tienen en cuenta que este quizás es un cambio grande, pero nosotros tenemos automóviles nuevos todos los días. ¿Y cuáles son las implicaciones ahí desde el punto de vista de lo que ustedes hacen en su día a día? A veces, o en general, cuando pensamos en innovación, muchas veces pensamos en innovación radical. Entonces, los ejemplos típicos de innovaciones que tenemos es, no sé, el teléfono celular, el televisor, porque además muchas veces tendemos a pensar en innovaciones como artefactos, ¿no? Entonces, tecnología. No es el caso y precisamente una de las cosas bonitas que ha ocurrido en los últimos años es reconocer la innovación que se da en otros ámbitos, como por ejemplo los servicios, como por ejemplo los servicios públicos, que aparecen todo este tipo de diferencias que comentábamos la vez pasada. En este caso, esta diferencia es importante porque si ustedes consideran cuáles son los retos que ustedes tendrían en sus comisarías, si ustedes están pensando siempre no es que yo sola, si tengo que innovar, tengo que hacer una innovación radical, es una presión muy alta.
Porque es que si ustedes piensan en el conocimiento que involucrado en pasar del radio a la televisión, técnicamente son componentes diferentes, técnicamente se comporta diferente y sí, de nuevo uno dice, sí, son medios de comunicación, pero una persona que hace un radio no necesariamente hace un televisor. Ahora piensen en los servicios que ustedes ofrecen. Si ustedes dicen, vamos a revolucionar absolutamente todo, vamos, por ejemplo, a digitalizar todos nuestros servicios, ese puede ser un cambio grande si no hay alguien en el equipo que tenga esas competencias digitales. Y a veces eso genera unas complicaciones porque si ustedes dicen, no, pues a alguien le toca aprender a quién, ¿por qué? ¿Para qué más va a servir? Es diferente si, por ejemplo, ustedes dicen, listo, vamos a digitalizar esta primera parte porque definitivamente nos ofrece esta ventaja. Y a partir de ahí vamos digitalizando diferentes partes. Entonces, esta distinción en el grado de novedad básicamente nos ofrece una oportunidad de pensar de cuáles son los recursos con los que contamos actualmente y hasta dónde podemos llegar en términos de innovación. Y no presionarnos por pensar, es que si no es algo supremamente diferente, no es innovación, no va a servir, no. Entonces, siempre debemos estar conscientes de innovar dentro de las capacidades que tenemos. Y si definitivamente reconocemos que necesitamos nuevas capacidades, ¿cómo las adquirimos? ¿No? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y cuál es la forma más eficiente de adquirirlas? Entonces, esta distinción de nuevo es una de las más populares que aparece en innovación, de nuevo, porque es quizás donde más fácilmente uno identifica ejemplos en términos de innovación radical, pero la mayoría de innovaciones que ocurren en la vida cotidiana son innovaciones incrementales, precisamente por esos costos en los diferentes recursos que se necesitan. Entonces, lo primero, el mensaje aquí es quizás no se pongan más presión de la que deben, pues tengan en cuenta las diferentes formas que pueden innovar y esas innovaciones incrementales valen. Muchas de ellas son incluso más importantes en varios contextos. No sé si aquí quieras mencionar algo, Lizeth. Sí, yo creo que después de estudiar como diferentes equipos de innovación dentro de lo público, una de las conclusiones a las que llegaba es que, tal cual dice el profesor David, no reconocemos esos procesos incrementales e innovadores que hacemos en esa cotidianidad y por tanto no los medimos y por tanto no los gestionamos en términos de conocimiento, no los documentamos ni tampoco los compartimos. Y yo creo que hacer ese ejercicio como de conciencia de esos procesos de mejora continua que hacemos dentro de nuestros equipos de trabajo, dentro de nuestras instituciones es muy importante, no solo pues para saber que lo hacemos y darnos como una palmadita en la espalda de lo estamos haciendo bien, sino para visibilizarlo como prácticas también con otros equipos, para poder también identificar qué otras oportunidades estamos viendo, para poder hacer trazabilidad sobre esos procesos, como decía David, muchas veces, y sobre todo pues como en este tema de innovación, y en estos contextos digitales, pues pensamos que todo es como hagamos una aplicación para, o lo que vamos a hacer es, no sé, una nueva página web para que el ciudadano deposite ahí sus ideas y hagamos una plataforma que permita X cosa. Entonces como que está muy asociada la innovación directamente a la tecnología y ese es un mensaje que nosotros queremos dejarles ahora cuando veamos estos otros tipos. Acá es, primero hay unos grados, ¿no? No solo es hacer innovaciones radicales, completamente nuevas en conocimiento, sino podemos ese proceso de mejora continua en la medida que lo reconozcamos, lo documentemos también, pues nos ayuda a tener inspiración. Y bueno, más adelante pues ya acá David les va a hablar de otras formas en las que también esta innovación sucede. David, voy metiendo mi cucharadita aquí en medio de todo esto, pero escuchando también lo que pues, precisamente hablaba frente a estos tipos de innovación radical o incremental. Nosotros desde Colombia Líder, y ahora que Lice mencionaba precisamente estos cambios significativos que no necesariamente tiene que ser algo transformacional, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser un tema de tecnología para hablar de innovación. Es lo que hemos querido también abordar con los territorios. Nosotros en los procesos de evaluación de los premios, cuando les preguntamos sobre innovación, encuentra quizás de pronto estas dos miradas, ¿no? Quienes hablan de pronto de la innovación como hacer comunicación o hacer este desarrollo web. Quizás, dice, lo decía, es un mensaje como errado, ¿no? Porque no necesariamente está alineado a eso, pero hay quienes hacen innovación desde otro punto de vista. Yo no sé si ustedes recuerdan
uno de nuestros anécdotas cuando en una sesión de gobernantes al tablero, no sé si Karen lo mencionó en la sesión presencial, no lo recuerdo, pero hablamos de innovación y estaba en ese momento el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, y estaba el alcalde de Topaipí, Alejandro Linares. El alcalde de Medellín hablaba de innovación de las escaleras eléctricas en la comuna. La innovación para el alcalde de Topaipí fue poder buscar colchones para la comunidad. Entonces, uno mira, digamos, como ese tipo de pequeñas mejoras que de alguna u otra manera, en el caso de las administraciones, hacen precisamente pues para mejorar las condiciones de vida, por decir, de sus habitantes, a sus diferentes escalas. Entonces, creo que aquí yo voy escuchando, voy viendo y voy sacando aquí varias cositas que vamos, creo que a seguir trabajando paralelamente porque es muy interesante sobre todo esto y más en el momento en el que estamos con las administraciones y creo que para las comisarías de familia, pero también como personas, como seres humanos, creo que es muy importante todo este ejercicio. Era mi comentario. Sí, ahí lo que mencionas es importante por dos cosas. Primero, entonces, muchas veces, como les decía, cuando pensamos en innovación, pensamos en productos y generalmente pensamos en productos de tecnología porque esos son los ejemplos que nos dan en los medios, en las conversaciones que tenemos en el día a día. Entonces, lo primero es reconocer los otros tipos de innovación. Lo segundo, ahí hay una cuestión interesante y es a la innovación en tecnología o en productos en general le pasa algo que no le pasa tanto a la innovación en servicios en el ejemplo que usted menciona. Entonces, cuando uno piensa en productos, muchas veces uno ve esos productos que sacan y dice, fallaron porque en realidad no resuelven nada. En servicio, uno tiene esa ventaja de, en servicio en principio, uno lo presta porque está abordando una necesidad. Entonces, el ejemplo que usted comentaba en los colchones, fíjese que hay un reconocimiento mucho más claro de cuál es la necesidad. Y sí, lo resolvió con un producto que son colchones, pero entonces, ¿cómo resolvemos esa necesidad? Y de nuevo, el reto que ustedes tienen en su vida cotidiana no es sacar estos grandes productos, sino es esa innovación en servicio. Y ahí lo interesante precisamente es, ya hay más o menos delimitada una necesidad que se aborda a través del servicio y ya entonces, ¿cómo innovamos ahí? ¿No? Y reconocer, como usted dice, que no toda innovación, o sea, la innovación no es siempre digital, ¿no? A pesar de que uno tenga siempre esa tentación, o actualmente esa tentación de hacerlo así. Y creo que otro elemento ahí adicional, Brenner, que nutre como esta conversación, es pensar que la innovación es contextual también, ¿no? Entonces puede, no sé, puede que ya esté implementado en el mundo y ese es uno de los mitos más grandes que se tiene sobre la innovación y es confundir la innovación con la invención. Y por eso pensamos que no somos innovadores y es porque, no sé, no nos inventamos cosas que no existan, antes que nadie hubiese hecho, entonces dice, ah, no, pero pues eso no es innovador porque eso ya lo están haciendo en X municipios, ¿cierto? Pero ese proceso, como decía ahora el profesor David, de la agregación de conocimiento, lo que tengo que hacer para poder implementar esa solución dentro de mi contexto, dentro de mi territorio, pues ya es un proceso innovador, ¿no? Entonces, no porque ya exista, deja de ser innovador. Y esto es importantísimo tenerlo claro, ¿no? Un invento es como, no sé, cuando inventaban la bombilla y a veces pensamos que solamente si nos inventamos cosas nuevas estamos innovando. Y ese sentido de novedades, no, pero pues que no exista, que ninguna institución pública lo hubiese implementado para yo ser el primero en hacerlo, para que mi equipo sea el que lleva la bandera de la innovación. Como decía David, eso es ponerse una carga demasiado pesada y ahí es donde yo siento que es la enfermedad de los innovadores y es como la parálisis por análisis y es como, ¿cómo hago para ser tan bueno y tan diferente y tan único que al final no hago nada? ¿No? Porque pues imagínate algo que no se hubiesen inventado en ningún lado y a veces terminamos como reinventando la rueda. Yo acá también quería dejar ese mensaje. De hecho, hay herramientas que me quedo también con la tarea de compartirles algunas que he podido conocer trabajando con los equipos de los diferentes laboratorios de innovación pública que ya tienen cajas de herramientas completas para las diferentes fases del proceso de innovación, para conectar con los ciudadanos, para idear soluciones, para prototipar, para implementarlas. O sea, herramientas hay un montón. Y por eso en este curso que tuvimos no queríamos como saturarlos de herramientas, sino más bien ayudarles a reconocer dónde están esas oportunidades de innovación, a desmitificar un poco ese proceso y a reconocer que la mayor
fuente de innovación no es la que nos han dicho, que es como pensar fuera de la caja, no nos han dicho innovar es pensar fuera de la caja. Nosotros creemos profundamente y cada vez me convenzo más en todos los procesos en los que pudimos compartir también, que la innovación a veces es pensar dentro de esta caja, ¿no? Nosotros como seres humanos tenemos una cantidad de retos, de historias que nos ayudan a pensar de una forma creativa, a reconocer esa capacidad creativa interior es muy importante. Y segundo, poder ver dentro de la caja, dentro de nuestros equipos de trabajo, dentro de nuestros territorios, qué podemos hacer. Porque si no, como tú dices, Brainer, se dan soluciones que son muy interesantes, muy tecnológicas, pero pues que no aplican para la realidad de donde estamos habitando, ¿no? Entonces es como soluciones que serían espectaculares, pero para otros lugares. Entonces yo creo que el gran reto es pensar dentro de la caja y poder reconocer también esas formas de innovar que son posibles. Acá pues era una de estas, ¿no? Lo incremental que hacemos, esos procesos de mejora continua que también nos esforzamos en gestionar dentro de la institucionalidad son importantes. Y segundo, y esta forma de ver la innovación, ¿no? Como con un zoom hacia adentro y con un zoom afuera, profe David. Sí, entonces este segundo tipo es interesante y básicamente nos dice si nosotros estamos innovando solamente en uno de los componentes, entonces piensen ustedes si hay un servicio y ese servicio tiene diferentes componentes que son personas, relaciones, procesos, actividades, o si estamos innovando en el sistema entero. Y esta distinción porque es importante y voy a utilizar el ejemplo que ahorita nos da Breiner. Entonces, por ejemplo, uno dice voy a innovar en el servicio cambiando esta partecita de acá. El error grande o lo que uno debería evitar a toda costa es pensar que está cambiando solamente una partecita cuando en realidad está cambiando algo más profundo. Por ejemplo, la digitalización. Uno de los retos grandes de digitalizar servicios, digitalizar procesos, es que no es tal cual como, ay, no es que ahora es simplemente meter este dato acá, porque piensen que meter este dato acá implica, primero, tener la infraestructura tecnológica, segundo, las competencias para meterlo, tercero, las competencias para recuperarlo, cuarto, todas las decisiones organizativas relacionadas con quién tiene acceso a esa información, quién es responsable por esa información. Entonces, de hecho, uno de los problemas grandes en la digitalización, y eso pasa con las empresas más grandes del mundo, es que a veces uno dice, ay, no, es que esta es una modificación pequeñita acá y subestima el cambio en realidad que esto implica para las personas, para las relaciones, interacciones y para las actividades y procesos que tenemos. Entonces, de nuevo, reconozcamos si los cambios que queremos hacer afectan de efectivamente solo una partecita y está ahí súper concentrado, o si son cambios que nos requieren pues de modificar el sistema entero, el servicio entero. ¿Y por qué esto es importante? De nuevo, porque uno puede decir, si es un cambio pequeñito, ese puede ser un cambio que lo hacemos en poquito tiempo, sin muchos recursos. Si es un cambio grande, no se puede hacer en esas condiciones. Y de nuevo, lo que uno debería tratar de evitar a toda costa es organizarse para decir, es que vamos a hacer esta innovación y esta innovación es pequeña y darnos cuenta que, en realidad no nos sirve o en realidad tenemos que volvernos, perdimos el tiempo, perdimos la plata, perdimos la capacitación, porque es que nos falta los recursos adicionales para efectivamente llevarla a cabo, ¿no? Y eso pasa en todas partes, de nuevo, ¿no? Que a veces subestimamos y el problema es que cuando nos faltan recursos, desafortunadamente a veces tenemos que devolvernos en vez de avanzar, ¿no? Y eso es lo que no debe pasar en este caso. Y por eso esta segunda distinción es importante. ¿Dice? Sí. Entonces, fíjense, en este caso, si uno dice, tenemos, y de nuevo el ejemplo, pues bastante sencillo con las bicicletas. Si ustedes miran, cuando uno está fabricando las bicicletas, uno de los retos más grandes es todas las características de la bicicleta que pueden tener un efecto. Si ustedes comparan esa de las 1890 con 1960, hay una diferencia inmensa y es absolutamente nadie se va a ganar el Tour de Francia corriendo en la primera, ¿no? No hay forma, porque entonces una bicicleta de ruta tiene esa diferencia de las llantas, del manubrio, que permite más aerodinámico, que es más liviana, etcétera, etcétera. Y si ustedes miran cómo funciona, es exactamente igual, desde el punto de la
partes y sus relaciones. Pero fíjense las implicaciones que tiene entonces poner un manubrio más bajo, poner unas llantas más delgadas, ese tipo de cosas pasan en absolutamente todos los contextos de innovación. Aquí, entonces uno diría, hago un cambio y efectivamente fíjense que no hay mucho riesgo y no hay muchos retos detrás porque no hay un cambio significativo en cómo opera en general la bicicleta, a pesar de que sí, en términos de sus efectos, hay una diferencia inmensa. Si quieres, sigue. Ahora fíjense en este caso. Entonces, esta es una diferencia importante. ¿Por qué? Porque si ustedes miran, uno de los grandes avances que se ha dado en las bicicletas es la introducción de la cadena con la llanta de atrás. Entonces, porque eso tiene una implicación en términos de poleas. De hecho, si ustedes tienen una bicicleta con cambios, podrán darse cuenta de las implicaciones importantes o de las diferencias importantes de tener una bicicleta con o sin cambios. Básicamente porque aquí lo que estamos haciendo es generando más fuerza. Entonces, el tener una cadena nos permite avanzar más. De nuevo, de ninguna manera podría una persona en esta versión de 1870 ir tan rápido como va una persona en la bicicleta de 1890. ¿Y qué es esto? Esto requiere, entonces aquí hay una implicación importante en términos, por ejemplo, en ese diseño de 1870 no se podría introducir una cadena, ¿sí? Ahí en ese caso, fíjense, sería difícil que usted tenga pedales, introduzca una cadena. Esto requiere una modificación en general de pensar cómo funcionan las bicicletas y es, sí, la llanta grande estaba porque cuanto más superficie, pues también aumenta la velocidad, pero luego nos damos cuenta que la cadena, la polea, le gana a la superficie y aquí en este caso decimos, pues tenemos que de nuevo reducir el tamaño de la llanta, que si se dan cuenta había aumentado desde 1960. Entonces, ¿dónde están esas ventajas también, no? Porque inicialmente la llanta grande se introdujo porque cuanto más superficie, pues más rodamiento hay, pero luego cuando nos damos cuenta que la cadena es todavía más eficiente que la superficie, bajamos la superficie e introducimos la cadena, ¿sí? Entonces, esta modificación de nuevo es interesante porque devuelve uno de los cambios que ya se había introducido anteriormente, que era la llanta grande, pero lo cambia porque hay una modificación que es todavía mejor. Sin embargo, de nuevo, es una modificación que requiere cambiar totalmente el sistema. O sea, pensar de manera completamente la cicla, que no era algo que se daba en el caso anterior. No sé si quieres complementar algo, Lices. No, ¿No? solamente me parece muy interesante como traer esto que compartes a estos escenarios públicos y yo creo que es como un error a veces de ingenuidad, ¿no? Como que pensamos, bueno, no, para mejorar la atención de ahora en adelante, vamos a llenar un formulario al final donde les vamos a preguntar a los ciudadanos la satisfacción por el servicio y pues con eso vamos a mejorarlo, vamos a tener información. Y como decía ahora David, como pensar en el efecto de cambiar ese manubrio o de introducir ese dato que nos imaginamos que es algo muy pequeño, ¿no? Pues es llenar un formulario y ya, pues implica una cantidad de elementos que van a estar muy interconectados, ¿no? ¿Quién va a tomar el dato? Esto va a ser un trabajo adicional para quién, quién va a llenar el formulario, si lo van a llenar en físico y luego lo van a pasar en digital, si lo van a hacer en un aplicativo, pero entonces el ciudadano no tiene acceso a Internet para completarlo. O sea, como esa perspectiva de sistema no la podemos perder como innovadores y a veces pensamos que la innovación es que estamos pensando, que estamos diseñando es así de puntual, ¿no? Es algo muy puntual, o solamente lo vamos a trabajar en este momento específico o en esta actividad específica o en este proyecto y resulta tal cual lo que decías, que va a involucrar una cantidad de elementos y acá yo solo quería pues como puntualizar el tema del contacto con el ciudadano. Yo creo que muchos de los procesos y de los servicios terminan teniendo como un efecto inesperado porque se generan procesos que parecen participativos pero no son. Entonces muchas veces, no sé, diseñamos plataformas para que las personas, o algo como básico, como un buzón de sugerencias que nadie abre, ¿no? Pensándolo en lo físico, ¿no? Un buzón donde la gente pone cosas pero igual nadie lo ve, o más evolucionada una plataforma millonaria donde la persona va y escribe ideas que nadie lee. Entonces, en ese contacto
contacto con el ciudadano, las expectativas que se generan a veces son muy altas y a veces nos imaginamos que no, pues es solo poner un buzón y que las personas ahí escriban sus ideas o sus opciones de mejora, ¿no? Y pensamos que es algo muy modular, muy sencillo, pero en realidad va a tener todas unas implicaciones, inclusive hasta legales, en esa interacción que estamos generando, en ese canal nuevo que estamos pensándonos para generar procesos más participativos o más cercanos a la ciudadanía. Y de todos estos procesos de innovación pública he aprendido mucho porque a veces se generan iniciativas muy buenas, con unas muy buenas intenciones y terminan teniendo unos efectos que son completamente contrarios a lo que se quiere. Trabajé con unos equipos que diseñaron una plataforma para hacer unos planes co-construidos con los ciudadanos, pero pues la plataforma solamente permitía que los ciudadanos dieran like, ¿no? Si me gusta o no me gusta, y tuvieron un proceso legal muy fuerte porque decían, pero pues ¿dónde está la participación real, no? Entonces, cuando trabajamos con el equipo, la idea pues era una idea buena, no era hacer como este ejercicio de rendición de cuentas y de transparencia para que los ciudadanos participaran, pero ya en la materialización no resultó tan bien, porque, como decía David, subestimamos, ¿no? Pensamos que solamente poner allí las ideas y que las personas voten, y esto tiene todas unas implicaciones también en términos pues, de lo legal que está detrás de estos procesos. Entonces, con esto queríamos hacer como ese énfasis y creo que es una muy buena analogía. A veces podemos pensar que solamente estamos aquí cambiándole una llantica a la bicicleta, pero realmente eso está haciendo que todo el sistema cambie, que requiera unas diferentes conexiones, que unas áreas que no se hablan con otras pues tengan que hacerlo para coordinarse. Entonces, no subestimen los procesos que desarrollan en estas innovaciones que realizan, ni los efectos también de estos ejercicios, ¿no? Y este prototipado a pequeña escala también es importante, ¿no? Hacer pruebas piloto para poder ver qué tanto antes de hacer estas innovaciones en todo el sistema. Ya. Está silenciado, creo. Sí, este tercer tipo conecta un poco los dos que hemos visto antes, sobre todo el segundo, y es interesante ¿por qué? Entonces, fíjense que básicamente aquí tenemos una tabla en donde se cruzan los componentes que tiene nuestra innovación y de nuevo, en el caso de ustedes, los componentes son personas, son actividades, son procesos, son recursos materiales, etcétera, y las relaciones que se dan entre ellos. Y fíjense que aquí lo que se plantea es una diferencia en la innovación dependiendo de si en los componentes o en las relaciones se utilizan los mismos componentes y las mismas relaciones o se cambia alguno de los dos. Porque esto es importante, porque muchas veces uno no se da cuenta que muchas de las innovaciones son, por decirlo de alguna manera, familia, ¿no? Entonces, muchas de ellas están conectadas de formas particulares y hay otras que están más lejos. Entonces, es importante reconocer qué innovaciones están cercas, porque a esas innovaciones es quizás a las que es más fácil apuntarle. Y les doy ejemplo de nuevo con un producto. Entonces, piensen, por ejemplo, qué opciones, si yo quisiera, estoy en tierra caliente, digo, ¿qué opciones tengo para enfriarme? Entonces, puedo tomarme una ducha, meterme en la piscina, un abanico, pero entonces tomarme algo, pero además tengo todas estas que son ventiladores de piso, de techo, aire acondicionado, estos nuevos que hay ahora que no tienen aspas. Entonces, fíjense que dentro de todas las opciones, lo primero es reconocer, por ejemplo, que el aire acondicionado y el ventilador están mucho más cercanos entre ellos que una ducha. Y la ducha y la piscina al mismo tiempo están conectados. Pero ahora fíjense lo interesante cuando si nos centramos en lo primero, decimos, ¿cuál es la diferencia que hay entre un ventilador de piso y uno de techo? Entonces, por ejemplo, una diferencia importante es que el ventilador de piso se puede mover, ¿sí? Pero entonces fíjense que desde el punto de vista de los componentes y las relaciones de entre estos componentes técnicamente que hay en el ventilador de piso y en el ventilador de techo, una de las cosas más importantes para el ventilador de piso, sí, de piso, es tener un cable, ¿no? O sea, idealmente quisiéramos poder moverlo, si no, si se queda ahí estático, pues no nos sirve mucho. Piensen entonces además esas diferencias que se dan en si tenemos un ventilador que es todavía más moderno y entonces, por ejemplo, las aspas hacen menos ruido. Entonces era un poco lo que veíamos ahorita. Ahí las aspas hacen menos ruido, hace el ventilador más eficiente, quizás es más silencioso, enfría más,
Pero desde el punto de vista de los componentes y sus relaciones no hay mucha diferencia. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta? No, es que lo que no quiero es que esté precisamente en el piso, es que en el techo es más práctico porque, por ejemplo, no tengo espacio. Entonces, el hecho de tener que ponerlo en el techo tiene unas implicaciones. Entonces, no lo puedo mover, pero me da esta opción de ahorrar espacio. Le quito el cable porque ahí el cable ya no es necesario, pero debo conservar, por ejemplo, las aspas. Quizás ya no las tapo porque ya no hay alguien que vaya a meter los dedos en ese caso. ¿Sí? Entonces, fíjense de nuevo, si uno tiene esas opciones, hay varios elementos que se relacionan, hay varias formas de pasar de una a la otra, algunas más sencillas, otras más difíciles. ¿Qué pasa cuando decimos esto no es suficiente y tenemos entonces que meter aire acondicionado? ¿O qué pasa cuando ocurre esta tecnología que estos ventiladores de ahora que son simplemente como un círculo grande y ya lo que hacen es pasar el aire? No sé si los hayan visto, pero es interesante porque no son porque son silenciosos, no tiene aspas que se muevan. Entonces, de nuevo, desde el punto de vista de sus componentes y sus relaciones, es importante reconocer en los servicios que prestamos qué podemos cambiar y cuáles son esos tipos de innovaciones que están más cerca y más lejos, ¿no? Porque ese es el punto. Tenemos unas que están más cerca y unas más lejos, unas que podemos hacer más fáciles con menos recursos, otras que definitivamente nos van a demandar más. Y a veces esa diferencia no es tan obvia. O sea, no es tan obvia, por ejemplo, qué tan conectados están estas tres tecnologías. Uno podría decir, son tecnologías totalmente diferentes. Quizás no tanto, ¿sí? Entonces, ese es el esfuerzo que uno debe realizar antes de identificar, mapear correctamente la situación, ver exactamente cuáles son los recursos que necesito para llevar a cabo el servicio en general, no solamente la innovación, para llevar a cabo el servicio y luego qué debo cambiar para realizar la innovación. Em, el cuarto, la cuarta distinción que es importante, tiene que ver con la velocidad que se propaga. Y aquí hay dos sentidos importantes. El primero, de nuevo, por lo que nos cuentan en los medios, por lo que pensamos sobre la innovación, a veces creemos que si no es algo inmediato, no es innovador, ¿no? Y no es el caso. Entonces, sí, muchas de las innovaciones, sobre todo digitales que tenemos en la actualidad, como vemos en la parte de la derecha, se expanden bastante rápido. Entonces, si se dan cuenta en esta gráfica, básicamente lo que ustedes tienen es en la parte de abajo los años, entonces desde el principio del siglo XX hasta el 2005, y luego en el eje vertical el nivel de consumo, el nivel de penetración en la sociedad. Entonces, ¿qué tantas personas en los Estados Unidos, en los hogares de Estados Unidos, tienen ese electrodoméstico? Entonces, sí, efectivamente vemos que el microondas, el internet, el celular, muy rápidamente ascienden. Esto quiere decir que muy rápidamente los hogares de los Estados Unidos adquieren estas tecnologías. Completamente diferente es lo que pasa con la estufa, el refrigerador, la lavadora. Entonces, el primer mensaje es ese. Entonces, reconozcamos que diferentes tipos de innovaciones tienen diferentes tiempos. Si ven, en la actualidad hay varias innovaciones que se difunden rápido. Entonces, no castigarnos si creemos, no, es que si no sacamos esta innovación en una semana lo estamos haciendo mal. Entonces, ese es el primer mensaje. Ahí, si se dan cuenta, una de las cosas importantes tiene que ver con los cambios sociales que están ocurriendo. Fíjense, tecnologías tan importantes como los automóviles o los teléfonos se demoraron muchos años para difundirse. Esto es, el tamaño de las barras tiene que ver con cuánto tiempo se demoraron para alcanzar 50 millones de usuarios. Entonces, los automóviles se demoraron 62 años, mientras que Pokémon Go, no sé si lo hayan visto, pero ese juego de realidad aumentada donde usted iba con su cámara del celular y capturando los Pokémon. Fíjense, 50 millones de usuarios en 19 días. Entonces, el primer mensaje es ese, como reconocer que diferentes innovaciones toman diferente tiempo, pero también reconocer cuáles son los retos que tenemos desde el punto de vista de implementar una innovación. Entonces, si quieres te devuelves, por favor, Lisette. Entonces, fíjense, por ejemplo, una de las tecnologías que cuando uno la compara podría decir no es tan exitosa desde el punto de vista de la difusión es la lavadora, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, está ahí en 1960 está el nombre y ahí está en rojo, en la parte inferior. Entonces empieza
Y si se dan cuenta, nunca llega al 100%, entonces lo máximo que llega es a 80%, pero además es supremamente horizontal, ¿no? En comparación con las demás. ¿Por qué? Entonces, fíjense que ahí hay un montón de cosas interesantes, ahí se han hecho estudios y una de las cosas que se dan cuenta es que la lavadora y algunas otras de tecnologías no se propagan rápidamente, por ejemplo, porque hay una tecnología previa que reemplaza, ¿no? Entonces, mucha gente no adquiere lavadora porque se puede lavar a mano, ¿sí? Entonces, lavar a mano a veces lo hacemos porque es más económico, porque no tenemos espacio en la casa para una lavadora, porque creemos que la lavadora nos daña la ropa, que no la limpia bien. Entonces, hay toda esta cosa, todas estas percepciones alrededor de la lavadora, los costos. Fíjense también una cosa interesante, el cambio de el rol de la mujer en la sociedad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquellas que son amas de casa tienen más tiempo para decir, yo lavo a mano. Si uno tiene que salir a trabajar, entonces a veces dicen, no me alcanza el tiempo. Entonces tenemos sí o sí que comprar una lavadora. Entonces están todas estas circunstancias que pueden hacer que una innovación se difunda mucho más rápido que la otra y esas circunstancias son importantes de reconocer. Porque fíjense que una de las cosas interesantes es el Internet que está casi allá al final, sí, se dispara muy rápido y claramente porque no había sustituto para el Internet, pero el Internet también es importante. ¿Por qué? Porque habilita muchas de las otras tecnologías. Entonces, el celular nunca hubiera tenido el auge que tiene si no hubiera Internet. O sea, piensen qué harían ustedes con el teléfono sin Internet. Pues seguramente muchas personas ni siquiera tendrían teléfono, tendrían todavía esos teléfonos que no tienen ninguna capacidad de multimedia, porque esas son habilitadas por tecnologías que al mismo tiempo van saliendo. Entonces, de nuevo, esta parte del tiempo es importante para reconocer cuál es el contexto en el que se está dando innovación y reconocer cuál es el tiempo que debo darle a la innovación, porque debo garantizar el suficiente tiempo. Y finalmente, el último tipo de innovación es una innovación muy popular, que es la innovación disruptiva. Entonces, a veces la gente habla como innovación disruptiva de algo que cambia totalmente las cosas. A veces se usa en un sentido más similar al de innovación radical, pero dentro de la teoría de la innovación disruptiva es un tipo particular de innovación que básicamente permite eh, porque generalmente lo que tenemos es, las innovaciones se centran sobre todo esas innovaciones que están apuntadas a la comercialización en mercados específicos, que generalmente son mercados grandes o mercados que tienen el poder adquisitivo. ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué pasa, por ejemplo, con esos mercados de gama baja, mercados nuevos que todavía no han sido explorados? Entonces, lo interesante ahí, desde el punto de vista no tanto de la innovación que se hace en las organizaciones, sino la innovación que se hace en el servicio público, es cómo podemos pensar en abordar esos mercados de gama baja, desatendidos desde el punto de vista de cómo desempeñamos nuestra labor a nivel local, porque ese es un poco el punto. Entonces, fíjense que si uno quisiera, el gobierno a nivel central, con sus ideas de lo que es la población, con sus ideas de lo que la población necesita, es como estas grandes organizaciones que se centran en los mercados tradicionales. Pero ustedes en lo local pueden cumplir esa labor que, por ejemplo, cumplió Wikipedia, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, antes, ¿quiénes podían acceder a las enciclopedias? Pues los que tenían recursos suficientes para comprarlas. El conocimiento estaba restringido por aquellos que tenían los recursos. Wikipedia lo que hizo fue cambiar esto y decir, vamos a democratizar el conocimiento, brindando un acceso que, si bien hay una restricción que es el Internet, pues una vez usted tiene Internet es gratis. Piensen, por ejemplo, también en los medios. Entonces, cómo, por ejemplo, el Internet ayuda a recibir todas estas noticias que antes no adquiriríamos si no tuviéramos la suscripción al Tiempo o El Espectador, o si no tuviéramos la televisión. Entonces, lo interesante desde el punto de vista de la innovación disruptiva es cómo ustedes eh, pueden mejorar el servicio reconociendo mucho mejor el contexto de lo local, ¿sí? Entonces, usted tiene todas estas leyes, todas estas instrucciones que reciben desde una visión general de lo que debe ser la prestación del servicio, pero nadie más que ustedes
está en mejor posición para reconocer cuáles son efectivamente las necesidades que tiene su población y de qué manera las se cubren. Fíjense, por ejemplo, una de las razones por las que Netflix es tan popular, una de las razones por las cuales los teléfonos móviles son tan populares, por las cuales Spotify son populares, es porque cambiaron el servicio. Entonces, en el caso de Netflix, ya no tenía uno que ir a Betatonio o a Blockbuster y pagar por cada alquiler, sino que lo que hizo fue una suscripción, que después fue digital, es otra cosa. Eso, pero lo importante de Netflix al inicio es que fue una suscripción. Lo mismo con Spotify. Entonces, antes uno tenía que pagar por el CD o por la canción. Spotify básicamente se lo ofrece todo en un servicio. Entonces, básicamente lo que ellos hacen es democratizar el servicio. Y una de las cosas bonitas precisamente de la innovación disruptiva es que nos permite pensar más en esas comunidades o en esos usuarios locales y dejar de pensar en la innovación como nos dicen que debería ser. En el caso de ustedes, como desde el centro dicen, no, es que así es que se debe ofrecer el servicio de las comisarías. Si quieres, ahora sí sigue. Sí, bueno, y finalmente, pues como para sintetizar estas diferentes formas de hacer innovación, están como ejemplos que quisimos traer de tipos de innovación. Y muchas veces nos concentramos, como decíamos al inicio, solamente pensando en la innovación como ese producto, como ese servicio que prestamos en nuestro día a día, pero existen también otras formas de introducir, ¿no? Pues como transformación en estos mismos servicios. Y es traducido pues como al lenguaje pues público. Este mismo modelo, pues primero sería el modelo económico o de rentabilidad, y es cómo lograr financiar estos servicios. Una de las tendencias también en estos procesos de co-creación y colaboración es invitar a otros actores del sector privado, de ONGs, incluso academia, a contribuir en proyectos y retos públicos para buscar esas nuevas fuentes de financiación. Entonces, esa innovación en los modelos de financiación de los servicios que prestamos son muy interesantes y está muy conectada con esta otra forma, que es esta innovación en la red, y es con quién busco alianzas o con quién busco nuevas conexiones para crear valor público. Y acá es muy importante en este servicio que prestan ustedes y que tiene esa relevancia también en el contexto de familia y de sociedad al final, pues quiénes podrían ser esos otros actores que estarían interesados en las problemáticas que ustedes abordan y a quienes podemos invitar a ser parte de esas innovaciones, quiénes son esos aliados que podemos integrar para crear ese valor. Entonces, puedo innovar inclusive en la forma en la que establezco redes con esos actores, y ahí ya estoy haciendo un proceso de transformación en ese servicio que estoy prestando. También podemos hacer innovaciones en la estructura, que hace referencia a la forma en la que están alineadas las personas o el talento de mi institución para desarrollar ciertas transformaciones en el servicio. Y esto es tan básico como la configuración de los equipos, como la forma en la que se asignan los proyectos, la redistribución de tareas que se dan dentro de la unidad. Entonces, hacer modificaciones en esa estructura es muy como back office, ¿no? El usuario o el ciudadano no necesariamente lo ve, pero si yo estoy transformando la forma en la que estoy desarrollando mi proceso y la forma en la que las personas están colaborando, estoy generando un impacto sobre ese resultado final, que es el servicio que estoy prestando. Y ahí viene la otra innovación, y es la innovación en el proceso, que es una innovación que muchas veces hacemos en la cotidianidad y en el mejoramiento continuo y no reconocemos como innovación. Y es cómo hacemos mejor nuestro trabajo, cómo lo hacemos más eficiente, más efectivo, más productivo. Y pensar en esa innovación del proceso, primero, a veces parte por documentarlo. Muchas veces no sé, las curvas de aprendizaje son muy altas. En los servidores públicos pasa, ahora además con todas estas nuevas leyes de contratación y de OPS y demás, que está afectando a la institucionalidad de una forma muy amplia en diferentes regiones e incluso a nivel central. Las curvas de aprendizaje son muy altas porque
están contratistas, están servidores públicos de carrera y en la medida que empiezan a transformarse, como decía David, los componentes de ese sistema y esos procesos no están documentados, sino lo sabía la persona que lo manejaba y esa persona se fue, las curvas de aprendizaje se hacen cada vez más altas. Entonces la innovación que ustedes puedan hacer en transformar ese proceso, en documentarlo, en hacerlo más eficiente, pues pero primero partiendo por reconocerlo, también es una forma de generar transformación en su actividad. Y luego está la innovación, que es la, pues como en la que más pensamos cuando hablamos de innovar, y es cómo hago que mi producto o mi servicio sea mejor, qué nuevas características le agrego, cómo lo hago más llamativo, inclusive en el sistema del producto o del servicio, que hace referencia a todos los servicios complementarios que yo puedo ofertar dentro de mi comisaría, ¿no? Entonces tengo estos servicios por ley, pero es diferente porque yo agrego a ese servicio algunos elementos que hacen que esa oferta sea percibida como mucho más valiosa por el ciudadano a quien atiendo. Pero existe también, más allá de esa línea amarilla, que es como en la que la mayoría se concentra cuando piensa en innovación, una línea que creo que en términos de servicios públicos puede generar impacto y transformación, y a veces no lo pensamos como en esa medida, y es pensar cómo yo puedo transformar la experiencia del ciudadano que tiene contacto con cada una de las personas que está dentro de mi comisaría, dentro de la institución. Y acá es cómo yo logro generar conexiones distintivas, cómo yo logro que las personas tengan un contacto diferente, cómo yo transformo esos canales con los que me comunico. Y acá también hay una cantidad de oportunidades para el sector público para conectar mucho más pues, con ese lenguaje de los ciudadanos, especialmente ustedes pues que están en diferentes territorios, que no es sencillo, pero también una innovación en la marca, y es cómo logran ustedes tener ese reconocimiento de las acciones que también realizan en su día a día, ¿no? Cómo yo logro tener como ese posicionamiento con los diferentes actores para decir, bueno, yo quiero trabajar con esta comisaría. Y creo que es muy importante en esa marca, pues, fortalecer y visibilizar lo que ustedes ya hacen. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Que la mayoría de innovaciones en lo privado son las líneas grises. La mayoría de innovaciones en el sector privado están en el desempeño del producto, ¿no? En generar nuevos productos, nuevas ofertas de productos sobre estos ejercicios de transformación, pero en las innovaciones que se dan a nivel gubernamental, a nivel público, la mayor parte del énfasis, como ustedes lo ven, están en esta barra, en estas barras azules y también verdes. Entonces está dada por el proceso, por pensar en nuevas redes de colaboración, y acá la invitación a quienes están siendo sus aliados, que quizá pueden ayudarles a ustedes a aliviar o a realizar actividades que ustedes no tienen tiempo de hacer. En este caso, pues para nosotros, por ejemplo, como academia, colaborar con la institucionalidad pública, ayudarles a documentar lo que hacen en procesos de innovación, ha sido como una de las actividades que hemos estado potencializando como centro de innovación. Y pues lo que nos pasa con estos equipos de gobierno es de verdad, ustedes van a venir con sus estudiantes a hacer estos ejercicios, y es verdad, ¿qué le interesa a la academia conocer, estudiar estos procesos? Que nos damos cuenta pues que las instituciones públicas no tienen tiempo de sentarse a pensar eso, pues porque están en su día a día. Entonces, buscar esos aliados, qué necesitan ellos, qué necesitamos nosotros, es muy importante. Entonces, acá en esta innovación en la red seguramente hay una cantidad de oportunidades, pero también en esta forma de conectar con ese ciudadano en el canal hay una cantidad de formas, ¿no? De qué otra manera yo puedo llegar a cómo hago para hacer estas convocatorias, cómo hacer estos ejercicios de rendición de cuentas y de participación ciudadana mucho más efectivos y conectados con el lenguaje de estos ciudadanos en los territorios es muy importante. Y pues también cómo yo logro conectarme desde una perspectiva más humana pues con estos problemas que ustedes nos compartían, que además lo hacen muy bien, ¿no? Como esa conexión con las historias. Esto era lo que les queríamos compartir, darles como como abrir este espectro de posibilidades de materializar la innovación. Y yo creo que reconocer pues que
que todo el proceso que vivimos pues fue interesante para este propósito. Lo que hicimos acá fue hacer esa cartografía que quería volverla a traer de ese propio proceso creativo, una innovación con propósito, parte por reconocer también nuestra propia esencia, y era lo que queríamos representar cuando ustedes se pintaron y pintaron como lo que era relevante. Encontrar inspiración implica a veces ir profundo, ir hacia adentro, ¿no? Ese pensar dentro de la caja y no solamente de las ideas que vienen de afuera. Dos, lo decía David, a veces nos autoexplotamos, nos damos muy duro como en los procesos que estamos haciendo y a veces desde como que no es el sinónimo de éxito porque eso nos paraliza. O sea, decir, no estamos haciendo nada innovador, pues es que aquí no hay nada más por hacer. Esas narrativas a veces limitan esa capacidad creativa. Cultivar esos pensamientos que nos ayudan como a transformar las historias que nos estamos contando, inclusive a reconocer eso que sí estamos haciendo bien es muy importante. Y pues también como ese proceso de encontrar nuestra propuesta de valor es relevante, pero que tampoco nos paralicemos por esa carga que a veces implica encontrar eso que realmente nos apasiona y que va a ser muy divertido, sino ir encontrando como esa curiosidad activa dentro del proceso, y elegir esa curiosidad implica explorar qué es lo que nos está moviendo, qué no, y recibir con curiosidad ese día a día, esas historias que ustedes día a día enfrentan también con gratitud y pensando desde una mirada de oportunidad cada una de las historias con las que se cruzan, de ciudadanos que los necesitan a ustedes. Y creemos que también parte de este proceso de innovación es prescindir, y es como a veces queremos hacerlo todo, David lo decía, no queremos ser los más radicales, los más disruptivos, los únicos diferentes, y a veces parte del proceso de innovación es decidir qué no vamos a hacer. Entonces, de esa cantidad de elementos del día a día, qué es lo que vamos a priorizar, y a veces es poder elegir pues de qué cosas dejar ir. Eso implica también cuáles van a ser esos paradigmas, viejos hábitos, rutinas, procesos que empiezan a ser obsoletos. Y yo creo que más allá, la innovación no es como un proceso de adición de nuevas cosas, sino más bien es de restar cosas, ¿no? Como de hacerlo cada vez más ligero, y eso implica pues renunciar a ciertas cosas, a veces desconectarnos de ese ruido y pues cultivar mucho más esa capacidad de contarnos nuevas historias y nuevas formas de materializar la innovación, que pues que ustedes puedan seguirse conectando pues con esas historias que en el día a día vivencian de los ciudadanos en todas las regiones de este país, y que estén pensándose y saquen tiempo para pensar cómo hacerlo más innovador. A nosotros nos parece profundamente valiente, y estamos muy agradecidos por haber hecho parte de este proceso. Aprendimos muchísimo de cada uno y cada una de ustedes, y bueno, pues estamos a un mensaje de distancia para que pues sigamos colaborando. Como les decíamos, hay muchas cosas que quizá en el día a día pues no tenemos tiempo de mirar y de hacer. Nosotros desde el Centro de Innovación trabajamos esta línea de innovación pública y aprendemos mucho de las instituciones. Tenemos a nuestros estudiantes que también quieren pensarse la realidad que viven en los territorios del país de otra forma, y bueno, pues cualquier oportunidad que ustedes vean en la que podemos colaborar y ayudarles a acelerar esos procesos de innovación, para nosotros será un placer. Muchísimas gracias por conectarse y por estar acá el día de hoy. Mi querida Lisette y a David, bueno, nuevamente pues el agradecimiento. Vivimos toda esta experiencia de manera presencial el año pasado, y volver a escuchar, retomar, traer el tema de la cartografía nuevamente y ver de pronto, Lisette, cómo hace ese resumen frente a lo que cada uno de ustedes, y digo ustedes no solamente con los que están presentes, sino que quizás los que vayan a ver esta grabación, que hicieron su propio ejercicio, fue bastante retador. Creo que cuando comenzamos las conversaciones con Lisette en su momento sobre qué era lo que queríamos nosotros desde Colombialidad, de la Fundación Bolívar da Vivienda y el programa de justicia inclusiva de USAID, con los comisarios de familia, los equipos de las comisarias de familia, es esto. Y creo que hoy este resumen de estos tipos de innovación, como se abordaron, creo que nos dejó a todos mucho más claro la manera, y quizás como lo vimos en esa primera sesión, los mitos y realidades. Es que la innovación no solamente es tecnología, no es un desarrollo web. Y eso nos pasa en nuestro quehacer diario.
les hablaba del ejemplo y creo que esas lecciones que hoy retomamos y reforzamos, creo que van a ser de gran ayuda. Previamente a este ejercicio, pues hablaba con Hernán, el comisario de Caucasia, sobre unos procesos que se están haciendo en la comisaría y de pronto ver cómo ustedes como comisarios, como trabajadores sociales, psicólogos, psicólogas, están dados a la comunidad precisamente para eso, para solventar una necesidad y cómo, de acuerdo a lo que ustedes han venido realizando, pueden comenzar a decir, este tipo de innovación, este puede ser otro tipo de innovación, cómo van a ser esas articulaciones. De verdad que todo el agradecimiento, nuevamente, David, Lisette, por compartir con nosotros, pero también por llevar este ejercicio de una manera innovadora. Es decir, no fue un ejercicio como lo que normalmente a veces se acostumbra, que es como que, bueno, esta es la teoría. No, aquí digamos que nos salimos de eso y pues más que ustedes, ¿quién más que ustedes para poder hacer un ejercicio pues así todo innovador, un poco mucho más dinámico? Hoy cuando iniciamos con todo este tema de hacer los dibujos con el Maquis, entonces, de hecho ahorita estaba hablando Lizeth y yo dije, bueno, voy a terminar unos por acá. Entonces me acordé de Pasto y dije, voy a hacer un cuy. No sé si quedó como un cuy, pero hice el complemento de dos imágenes que había. Entonces es muy interesante y de verdad que pues para nuestros comisarios, para los equipos de las administraciones que hoy nos acompañaron en este espacio, primero, gracias. No, Lice, pero ¿para qué lo vas a colocar? No, 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 se van a burlar de mí. Pero míralo, ahí está. No sé si el ojito quedó bien, lo iba a hacer blanquito, pero más o menos el color me dio una idea de hacer como un cuisito. Gracias, gracias, porque nosotros desde el sector de la sociedad civil, lo que buscamos es poder seguir fortaleciendo la gestión territorial, no solamente de los alcaldes y gobernadores, sino también de ustedes que hacen parte de las administraciones como servidores públicos, pero también la sociedad civil en general. Entonces, muchas gracias, señor comisario, lo escuchamos. A todos y todas, pues muchísimas gracias por este espacio, a la Fundación Bolívar, al programa de Justicia Inclusiva. Muchísimas gracias por este espacio. O sea, nosotros consideramos que no es sencillo empezar a pagar esa deuda o empezar a hacer pinitos de acercar a la academia con el tema de la prestación de servicio del sector público. Para muchos que somos no solamente servidores públicos, sino también docentes o otras cuestiones, sabemos que acercar la academia a la realidad o a la dura realidad no siempre es sencillo, pero que deja muchos muy buenos rendimientos. Yo sé que el tiempo ha sido muy corto, las intenciones pueden haber sido muy grandes, pero queda mucho por hacer. Pero queda esa iniciativa, queda esa invitación que muy seguramente en nosotros, el trabajo que ha hecho nuestros compañeros, los profes, todas las personas que han interactuado, le van dejando a uno como esa invitación, mira, ¿qué tal si hoy intentas hacer esto mejor? Y eso realmente se puede materializar en un mejor servicio para la población. Yo quisiera simplemente comentarle dos cositas. Ojalá tengamos la oportunidad no solamente en este corto espacio, sino un espacio mucho más abierto, mucho más permanente, así sea corticas reuniones como esta u otras, para realizar o facilitar, en el caso de los comisarios, de pronto esas ideas o ese estímulo de innovación. Yo me permito hacer, no sé si yo pudiera proyectar algo, y fue algo muy bonito que sucedió en el 2015. La gobernación propia permitió o posibilitó que Ya le vamos a dar, ya le vamos a dar acceso, comisario, para que pueda compartir. Ya ahí tiene acceso. Muchísimas gracias. Me avisan cuando lo puedan ver. Ahí ya lo vemos ahí en el atril. Sí, eso. Esto es como colocar un ejemplo. En el 2015 se presentó una posibilidad de que de las comisarías que pensaran que estaban haciendo de pronto algo que valiera la pena mostrar, se mostraran. Y pues la comisaría de familia fue una de las que pudo mostrar lo que estaba haciendo, pero más que hablar de nosotros como comisaría,
pudimos ver unas iniciativas que estaban haciendo otros en otros lugares y que nosotros podríamos replicar. Voy a colocar un ejemplo. Una comisaría o un municipio que no recuerdo hacía radio. Nosotros hacemos radio, pero ellos innovaron el tema de la radio y lo que hacían era que con un pequeño sistema muy sencillo que ahora uno lo puede hacer hasta con un celular, iban a un barrio y desde el barrio hacían la radio como si fuera un pregrabado, pero con la población de ahí, es decir, hacían como un tema de entrevista y a la vez hacían radio. Otra comisaría de otro municipio hacía cineforo y uno dice, sí, nosotros hacemos cineforo, pero la diferencia es que cuando ellos lo hacen un convenio con la misma población, con el mismo barrio y organizan que tal persona lleve las crispetas, porque no es solamente el cineforo con la peliculita buena, sino que es con crispeta, es con canelazo, entonces el de la Junta de Acción Comunal lleva las crispetas, el otro lleva el canelazo, el otro lleva el mecanismo. Y otro, por colocar otro ejemplo, que es una de las más creativas, es que había otro comisaría de otro municipio que decía, no, nosotros lo que tenemos es una política pública que concentramos, que creamos una oficina enlace con toda la cooperación internacional. Quiere decir que toda la cooperación que viene aquí con sus planes y de pronto necesita un actualizado de la oferta institucional, ya la tenemos. Que necesita un acompañamiento, esa es la persona enlace con la que puede enlazar las otras oficinas, pero que también era la oficina enlace con el alcalde para que ellos dijeran, bueno, viene la cooperación A, la cooperación B y la cooperación C. Entonces se podían hablar entre ellas, entre las cooperaciones y entre la administración y decía, venga, yo necesito esta línea y esta población ya ha sido sobreatendida, yo quiero que mejor se atienda esta que obedece también a la línea de acción. ¿Qué rescato y qué recuerdo ahora que estamos hablando del tema de innovación? La Comisaría de Familia de Caucasia mostraba un grupo de mujeres valientes y mostraba que es un grupo de apoyo donde las mujeres víctimas de violencia todos los miércoles tenemos un seguimiento, pero también conformamos un grupo de trabajo con ella. Eso ya es otra cosita, yo se las medio muestro por acá. Pero lo llamativo es que ya hay innovación en las comisarías y voy a colocar el ejemplo de las comisarías que están priorizadas por este programa. Sería muy bueno a la post de esta actividad mirar si pudiéramos hacer, no como tema de concurso, más como un tema de conversatorio, que dentro de las diferentes comisarías que estamos priorizadas en este programa, de pronto mostrar qué se está haciendo y de pronto cómo podemos servir para otros de ejemplo y cómo otras nos sirven a nosotros. Y voy a rescatar algo de lo que estábamos, de las muchas cosas que estaban hablando ahorita sobre el tema de creatividad. Hay personas que son, o hay comisarías que pueden ser más creativas en proyectos con la población, pero hay comisarías que pueden que sean más juiciosas con todo el tema de formatos, con el tema de numeración de atención. Y creo que esa retroalimentación primero permitiría que los comisarios se comunicaran, porque nosotros la comunicación es muy pobre porque mantenemos corriendo todo el día. Y la otra sería una bonita forma de aprovechar el tema de innovación, primero mirando qué hay en el terreno, qué se puede mejorar, qué se puede reinventar, y también facilitaría mucho el tema de la comunicación interna, que quedaría como una experiencia adquirida, pero también una habilidad que perdure por el tiempo. Por lo último, recordarles que estamos en proceso de la creación de la consolidación de la segunda comisaría y lo que nos puedan apoyar con el señor alcalde, se lo agradeceríamos. Así es, comisario. Bueno, ya este último tema lo habíamos conversado y la primera opción que estaba hablando sobre el tema del concurso, experiencia, buenas prácticas, muy pronto va a tener respuesta porque, bueno, allá vamos encaminados justamente con eso. Sobre todo porque en el marco de la cuarta versión del Premio Superación de la Pobreza, realizamos unas preguntas a los municipios que se postularon. Le voy a compartir el formulario
comisario, porque Caucasia se inscribió, pero no lo diligenció, para que usted entonces nos pueda ayudar con esa respuesta, porque precisamente a partir de esa identificación de experiencias, lo que queremos hacer es poder tener esa articulación para que ustedes como comisarias de familia puedan hacer réplicas de experiencias de buenas prácticas, y creo que con todos estos conocimientos técnicos y prácticos que hemos tenido de la mano de Lisset y de David, a través del Centro de Innovación de la Universidad del Rosario, tienen mucho para seguir aportando a sus comunidades. De verdad que muchísimas gracias. Por aquí María Victoria desde Montelíbano pues envía el saludo precisamente por esta enriquecedora sesión de esta mañana, y de verdad nuevamente gracias. Gracias totales de Colombia Líder, la Fundación Bolívar de Vivienda y del programa de justicia inclusiva de USAID, donde hemos venido abordando precisamente desde el año pasado este reto de transformación social, una mirada desde las comisarías de familia para abordar temas de innovación, pero también temas de gestión de proyectos para que puedan comenzar ustedes a apoyar a las administraciones municipales a jalonar recursos para sus proyectos y programas. De verdad que gracias totales. Seguimos fortaleciendo y como dijo Lisset, estamos a un mensaje, estamos a un clip, estamos a un WhatsApp de ustedes. Lo que necesiten, estamos muy disponibles para todos. Feliz día y pues nada, estaremos y seguimos en contacto. Muchas gracias.